que es poder ingresar a los mercados internacionales, no solo eh, por ser Paraguay y el preconcepto que existe sobre nuestro país, sino también por todo lo que en materia logística significa, ¿verdad? El hecho de ser un país mediterráneo y lo complicado que es, ¿verdad? Pero sé que muchos quizás están hoy preguntándose, bueno, ¿y cómo va la economía? ¿Qué tal van los datos económicos de este 2023 que está saliendo después de un 2022 bastante complicado, un año en donde los números oficiales nos hablaron casi de un estancamiento? Y por eso es importante, y en 5 días consideramos que era importante hablar con dos personas que forman parte de la administración pública, y quiero invitarle a la directora del Banco Central del Paraguay, a la señora Carmen Marín, que pueda pasar también con nosotros. Le damos un aplauso a ella. Eh, Ella es economista. Si puede sentarse, Carmen. Voy a contar un poquito brevemente, su currículum es bastante extenso realmente. Ella es economista por la Universidad Nacional de Asunción, también tiene una maestría en finanzas en Chile. Últimamente veníamos siguiendo un poco su trabajo desde la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. Como ministra también formó parte del Gabinete Social de la Presidencia de la República. Fue jefa de gabinete, fue viceministra de Economía, estuvo también en la subsecretaría de Economía del Ministerio de Hacienda. Y bueno, realmente tiene un largo currículum en todo lo que tiene que ver con la administración pública, y de diversos temas siempre hemos conversado con ella, y realmente es un honor poder tenerte, directora, con nosotros hoy aquí en este panel. También una persona que consideramos amigo de la casa, porque siempre estamos conversando con él, siempre estamos pegándole un teléfono para preguntarle sobre datos del sector industrial, es el viceministro de Industria, el señor Francisco Carlos Ruiz Díaz López, a quien le pedimos que se acerque también. Un aplauso para él. Bueno, él es magíster en Economía por la Universidad de los Andes, Colombia, economista también por la Facultad de Economía de la UNA, y estuvo ocupando también varios cargos como director en el Ministerio de Hacienda, director de Política Fiscal, director de Integración, director del Sistema Nacional de Inversión, director del Servicio Nacional de Catastro, director de Inclusión Financiera, y actualmente se desempeña también como viceministro de Industria, ¿verdad? Así que yo me acerco a ellos, vamos a hacer como una especie de entrevista de televisión, porque la idea es conocer un poco cómo va la economía este año. Yo sé que ustedes seguramente están siguiendo a través de los medios de comunicación, espero que a través de 5 días también, todo lo que es el ritmo de la economía. Y quiero comenzar con la directora, justamente, preguntándote, directora, los datos del indicador mensual de actividad económica, se llama el IMAED, que es un aproximado de lo que está ocurriendo en la economía, ¿verdad? Es un primer pantallazo, una primera foto de lo que está pasando con la economía. Y los datos que tenemos más recientes, creo que si mal no recuerdo es hasta el mes de abril, nos hablaban de un crecimiento del 6%. Lo que quizás muchos nos preguntamos acá es si ese 6%, teniendo en cuenta que el año pasado el primer cuatrimestre fue bastante complicado por todo lo que pasó en el campo, ¿es una especie de efecto rebote, o ustedes ya desde el Banco Central están comenzando a notar que efectivamente, por fuera de lo que es ese efecto estadístico, también ya estamos viendo un crecimiento económico? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos los organizadores de esta importantísima actividad, de poder compartir brevemente alguna información actualizada con respecto a la coyuntura económica. Buenas tardes también al viceministro, a Samuel. Para mí es un placer compartir con ustedes también. Y realmente es muy desafiante en este espacio tan corto de tiempo poder hablar de coyuntura, poder hablar de economía y un poco lo que se viene hacia adelante en términos de desafíos, pero vamos a hacer el intento. Así que con respecto a tu primer comentario, a tu primera pregunta, yo creo que definitivamente vos mencionabas uno de los indicadores, el indicador de actividad económica, el indicador mensual, el IMAEP, que es uno de los indicadores que representa algún tipo de monitoreo con respecto a la coyuntura en términos mensuales.
Y efectivamente, como vos decías, el último reporte del Banco Central muestra digamos, un crecimiento en términos acumulados de en torno al 6,1% en el primer cuatrimestre. Entonces, ¿qué es lo que eso representa? Y eso sumado a otros indicadores también de corto plazo, por ejemplo, los indicadores de ventas, podemos ver números ya positivos en casi todos los rubros, menos algunos de los sectores como por ejemplo ventas en el sector de la construcción, algunos rubros también del sector de telefonía, entre otros, que todavía muestran algún tipo de rezago en términos de recuperación, pero sí en general podemos hablar de un proceso de dinamismo importante en la economía. Esto explicado principalmente por el sector agrícola. Creo que estamos teniendo un clima bastante favorable para el sector. También estas condiciones climáticas están acompañando resultados muy positivos en el caso de las binacionales. Entonces, en líneas generales, creo que estamos avanzando muy bien en este año y también mirando hacia adelante las expectativas, las estimaciones del Banco Central, así como también del Fondo Monetario Internacional, que recientemente habían publicado un nuevo reporte en donde mostraban un ligero crecimiento, una revisión al alza de la estimación de crecimiento en el caso del Fondo Monetario. Ellos esperan un crecimiento del 4,5% para este año. Entonces, mirando a Paraguay con respecto a los demás países, vimos en casi todos los países, según los datos del Fondo Monetario, vimos casi en todos los países revisiones a la baja, excepto Paraguay. Entonces, si nos comparamos con los vecinos, podemos decir que Paraguay va a ser uno de los países que va a tener mayor crecimiento este año. Entonces, hacia adelante creo que tenemos perspectivas muy favorables, explicado principalmente por las condiciones climáticas. Después podemos seguir hablando de los demás factores importantes de la economía, como por ejemplo la inflación, que también creo que representa una cuestión central que hay que monitorear muy de cerca. Totalmente. Nosotros, por los datos que estuve mirando un poco y que seguimos siempre desde el diario de Comercio Exterior, vemos que en materia de exportación generamos divisas más o menos alrededor de entre 13.500, 14.000 millones de dólares, ¿verdad? Según datos del Banco Central. Pero un dato, algo que me llama mucho la atención, viceministro, es que siempre cuando hablamos de exportación, se resalta mucho lo que está ocurriendo con, por ejemplo, los ingresos que genera la soja, ¿verdad? O lo que genera el sector agrícola sobre todo, ¿verdad? Que es un volumen importante. Pero si quitamos eso y vemos el resto, vemos que hay un porcentaje sumamente interesante de ingresos por exportación, pero de productos manufacturados. De hecho, acaban ustedes de publicar un dato de más de 600 millones de dólares las manufacturas ya generaron en ingresos solamente en estos primeros meses. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se está trabajando para seguir apoyando empresas como Upisa, que recién estaba, o a Santa Margarita, como para que ellos sigan haciendo negocios, sigan invirtiendo y siga creciendo esto que hasta hace poco parecía una utopía de que Paraguay no sea solamente un país exportador de materia prima, sino también de productos con valor agregado, viceministro? Sí, es una buena pregunta, Samuel. Justamente quiero reforzar lo que decía el señor Ross antes de nuestra intervención. Nosotros hace poco estuvimos trabajando en un documento que le estamos llamando como la nueva política industrial o las bases para una transformación productiva en el Paraguay. Y después, en un determinado momento del tiempo, o sea, en un determinado momento del trabajo, nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Eso hace como 15 días atrás. ¿Por qué? Porque tomamos justamente el documento que mencionaba el señor Ross, que es la Estrategia de Desarrollo del Paraguay, la Estrategia de Desarrollo Productivo del Paraguay, que es un documento que le hicieron un grupo de profesores de Japón. ¿Y por qué nos dimos cuenta que estábamos equivocados? Porque nosotros partíamos en el documento que lo que teníamos que impulsar era la agroindustrialización.
Pero nos llamó la atención que empezamos a graficar cada uno de los 7 clústeres que mencionaba el señor Ross, el que estuvo anteriormente y que hablaba de UPISA. Entonces encontrábamos, por ejemplo, carne. Ok, grafiquemos el histórico de la carne, los 3 tipos de carne, ¿verdad? Vacuno, el porcino y el aviar. Después separamos y desagregamos y todos confirmaban lo que te voy a comentar. Entonces teníamos, por ejemplo, cuando se lanza el EDEP, año 2000, se le entrega al gobierno 77 millones de dólares de carne, de exportación de carne. Cerramos el 2022, 1.905 millones de dólares de carne. Y es una industria del sector de los alimentos. Desagregamos eso y estábamos observando cambios en la exportación de carne vacuna. La carne de pollo hoy día exportamos 10 millones de dólares. Y como decía el que nos sucedió en el tema o sea, el que nos antecedió sobre el tema de los saquitos de té, bueno, vean ustedes cuántos millones representa. En el caso del pollo es también la misma cosa. El nivel de significancia tiene que ver con el tipo, la naturaleza del producto. Encontramos temas como balanceados, 33 millones de dólares y pasó después a 650 millones de dólares hoy día. Entonces dijimos, estamos equivocados. Estamos equivocados porque la agroindustrialización ya ocurrió. Y nosotros estábamos partiendo como si fuera que íbamos a establecer las bases para la agroindustrialización. Entonces, lo que dijimos es, bueno, ahora lo que tenemos como desafío siguiente es, aparte de seguir potenciando la agroindustrialización, es cómo subir en la cadena de valor. Y les doy un ejemplo. Comenzamos con la exportación, la producción y la exportación de soja, que uno puede ver el repunte más o menos entre el 2005, 2006 aproximadamente, y Paraguay pasa a exportar una infinidad de dinero en materia de soja, ¿verdad? Posteriormente se instala una empresa en el 2013, un conglomerado de empresas decía hacer un consorcio que se llama Cayasa y que tomaba la soja, el 38% de los granos de soja, y lo transformaba en aceite. Subíamos un peldaño en la cadena de valor. Al mismo tiempo hacía balanceados, ¿verdad? Y posteriormente, hace unos meses atrás, inauguramos una nueva escala en esa cadena de valor y estamos a punto de ir al 4.º nivel de la cadena de valor. ¿Y qué era esa escala? Viene una empresa matriz alemana, se instala frente a Cayasa y dice, por un oleoducto voy a comprar el aceite en bruto que produce Cayasa y voy a hacer biocombustible, biodiesel. Y una vez que monte la segunda línea de producción, que ya están trabajando en eso, va a tener la escala suficiente para ir al 4.º nivel, y es la glicerina. A partir de que tenga volumen de producción, ellos van a fabricar glicerina, y la glicerina tiene un precio muy superior en relación a cualquier otro producto de la cadena, y se utiliza, digamos, es muy demandado para el sector farmacéutico. Entonces, nosotros lo que tenemos que pensar es, la agroindustrialización ya ocurrió. Para el que piensa que seguimos exportando soja y todo ese tipo de cosas, y uno puede ver en la estadística incluso que las exportaciones de productos agroindustriales hace unos 3 años atrás empezaron a superar las exportaciones en valor, empezaron a superar a las exportaciones sin transformación. Entonces, a partir de la agroindustrialización, ¿cómo subir en la cadena de valor? Eso es lo que estamos trabajando en esta nueva fase. Muy interesante. Algo que preocupó mucho el año pasado, seguramente los que están acá habrán, y todos lo sufrimos, ¿verdad? Fue la inflación, directora, ¿verdad? Que nos golpeó y que golpeó a todo el mundo. De hecho, hay muchos países de la región que todavía están pasando por situaciones complicadas. El caso de Argentina, más del 100% de inflación. Felizmente, en nuestro caso en Paraguay, los indicadores en lo que va de este año muestran de que eso está bastante controlado. Pero controlar la inflación significó un esfuerzo tremendo que tuvo que hacer el Banco Central en ajustar la política monetaria, es decir, a subir el costo del dinero, y eso significa también gastos para el BCP. Y hoy muchos empresarios se preguntan, bueno, ¿y en qué momento, después de ver ya casi un año de una inflación un poco más controlada, el Banco Central va a comenzar a cambiar su política monetaria, ¿verdad? Porque evidentemente cuando se toman ajustes donde se levantan las tasas, eso encarece el crédito, y yo entiendo que muchos que estaban con proyectos de inversión quizás retrasaron un poco ciertos proyectos porque obviamente las tasas en los bancos, en el sistema financiero, aumentaron. ¿Cuál es el escenario que están viendo ustedes desde ese punto de vista financiero
mirando un poco los datos macroeconómicos que hoy tenemos en Paraguay, directora? Yo creo que, Samuel, tu consulta hay que poner en perspectiva. Primero hay que mirar el contexto en el cual estamos a nivel internacional también y hay que mirar de dónde venimos. Y yo creo que hay una palabra que engloba gran parte de tu pregunta que tiene que ver con la incertidumbre. Y por otro lado, los retos o los desafíos y toda la situación compleja que nos ha tocado en los últimos años. Vos hablás también de presiones inflacionarias que estamos teniendo a nivel internacional, no solamente acá. Mirando para atrás, lo primero que hay que tener en cuenta es que la política monetaria ha reaccionado para contener estas presiones. Creo que las medidas, las decisiones del Banco Central estuvieron en la dirección correcta, eso hay que tener presente. Alinear expectativas y también promover y caminar hacia esa convergencia de la inflación, hacia la meta que tenemos. Entonces, dicho esto y teniendo presente que venimos de años complicadísimos en términos de pandemia, con sus consecuencias económicas y sociales, el conflicto bélico que ha afectado también a la economía global, hoy a nivel internacional estamos viendo un escenario complejo, un proceso de recuperación también, cierta heterogeneidad, ritmos desiguales en ese sentido. En ese contexto a nivel regional, si entramos en el plano más regional, podemos decir que la recuperación de Paraguay se destaca con esos datos que hablábamos hace rato. Y por otro lado, en términos inflacionarios, el último informe del Banco Central nos muestra una inflación en términos del 5.1%. Eso significa que estamos ingresando en el rango de la meta, lo cual no significa que estamos en la meta, ¿verdad? Estamos por encima todavía, pero sí esta moderación que estamos viendo en los últimos meses, esperamos que se mantenga también hacia adelante. Y es lo que se está viendo también a nivel internacional, una cierta moderación, pero todavía también vemos cierta incertidumbre por todo este contexto complejo que estamos viviendo a nivel internacional. Países de la región están, digamos, en esa misma línea también, todavía por encima del rango, y eso es algo que hay que tener también mucho cuidado, ¿verdad? Vos mencionás, vamos a cambiar ya la dirección de la tasa de política monetaria. Creo que por lo menos el último informe, el último reporte, nosotros hemos tomado la decisión de mantener esa tasa de política por todos estos elementos que todavía estamos viendo de nuevo. Y para cerrar esta parte, vemos un proceso de convergencia, una moderación importante. Creemos de que este es un año de convergencia. La economía va a crecer en torno a un 4%. También hay una expectativa de inflación en torno al 4.5% para este año. Los datos que estamos viendo dan cuenta de esto, pero creo que es importante seguir monitoreando los indicadores de corto plazo. Y de nuevo, quiero dejarte con esa palabra, la primera que te decía, todavía cierta incertidumbre, dada la complejidad que estuvimos viviendo en los últimos años. Claro, y ahí es una política más prudente la que están entendiendo entonces respecto a eso. Así es, Samuel. Yo creo que, a ver, teniendo en cuenta cuál es el rol primario del Banco Central, velar por la estabilidad del valor de la moneda y por otro lado también velar por la eficacia y la estabilidad del sistema financiero. Entonces, cuidando esos dos valores centrales, creo que es importante la prudencia y creo que es importante ir monitoreando todos estos indicadores de corto plazo.
que estuvimos hablando recientemente y también mirando un poco el contexto global, ¿verdad? Que toda la situación a nivel internacional impacta a las economías también como la nuestra. Totalmente. Director, viceministro, a ver, hay un tema que quizás no está directamente vinculado con su trabajo, pero que sí es, me imagino, un tema de preocupación para muchos exportadores y tiene que ver con el peaje que Argentina empezó a imponer digamos, a las naves paraguayas que llevan productos de exportación o que traen productos. Y entiendo que la Cancillería está trabajando, de hecho, en estos días me habían comentado que había una reunión en Buenos Aires donde se iba a tratar de ir viendo cómo negociar eso con Argentina, sumado a un reclamo que también ya hicieron Uruguay, que hizo Bolivia, que hizo Brasil. En el ámbito industrial, teniendo en cuenta que mucho de lo que se produce en Paraguay va para afuera, ¿es motivo de preocupación esto? ¿Están acompañando también desde el viceministerio esa serie de reuniones que está liderando el Ministerio de Relaciones Exteriores? Sí, por supuesto, es motivo de preocupación, Samuel. Todos sabemos que Paraguay tiene un sobrecosto en materia mediterránea, es algo que no se puede discutir, hay estudios que son contundentes. Yo creo que es muy difícil rebatir el hecho de que al ser un país mediterráneo y tener que cruzar fronteras, hay costos administrativos de cruzar esas fronteras. Hay estudios que demuestran que por cada tonelada de exportación hay un costo de frontera, un sobrecosto de frontera de $5 por tonelada. Hay estudios que demuestran que un país mediterráneo en promedio tiende a tener mayor costo, ¿verdad?, en materia de transporte en relación a otros países que no tienen, ¿verdad?, la limitación de la mediterraneidad, ¿verdad? Y aquí es importante, por supuesto, entender que las herramientas que Paraguay dispone y que de alguna u otra manera tienen, las herramientas industriales, ¿verdad?, y que de alguna u otra manera tienen incentivos fiscales, no es que le otorgan esos incentivos a las empresas para que las empresas amplíen sus ganancias. Lo que hace básicamente esos incentivos, en el caso particular de Paraguay, es compensar los costos que tenemos como país. Sabemos que tenemos como costos el hecho a veces de no tener mano de obra, no necesariamente capacitada, sino especializada. Porque mano de obra capacitada tenemos, la mano de obra que eventualmente vaya a trabajar en una manufactura, en el sector autopartes, está. Las empresas lo que hacen es invierten un poco, le capacitan 15 a 22 días y la mano de obra es sumamente productiva a partir de ahí, porque no estamos teniendo empresas muy complejas. Ahora, el desafío viene cuando te viene una empresa bastante compleja, que tiene una logística que le da competitividad, o que tiene un sistema o un proceso de producción que le da competitividad, como las empresas. En el caso de Paraguay hay como 15 a 20 empresas que hoy tienen su sistema de producción basado en el modelo Just in Time. ¿Qué significa eso? Significa que no pueden perder un minuto. Tienen un contrato de entrega el miércoles a las 2 de la tarde y esa mercadería tiene que llegar el miércoles a las 2 de la tarde en la línea de ensamblaje de Hyundai de Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Si no llega, la empresa es multada. Si incurre nuevamente en ese tipo de errores, posteriormente incluso ya suspenden esa línea de producción, ¿verdad? Entonces, tenemos inconveniente al no tener el control total de nuestra salida, ¿verdad? Por supuesto, esto genera, como decía recientemente la directora Carmen Marín, genera mucha incertidumbre, y una medida como la Argentina, que está calificado por todos los países que utilizan la hidrovía como una medida que no tiene un fundamento real. Si bien es cierto, Argentina puede alegar que ha realizado mejora de infraestructura, justamente la Cancillería Nacional y el grupo de países que están en la negociación, Bolivia, Uruguay, Brasil, alegan de que no se observan esas mejoras. Por lo tanto, cobrar algún tipo de peaje por no haber hecho nada no tiene sentido. Y están viendo como opción, por supuesto, recurrir a los tribunales internacionales, porque este tipo de decisiones unilaterales no se podían haber tomado. Hasta ahora no han agotado las negociaciones. Se espera que eventualmente, de no encontrarse una solución, tengo entendido que están viendo la opción de recurrir a los tribunales internacionales. Gracias, viceministro. Hay un instrumento de coordinación de políticas, ¿verdad?, que se está desarrollando, directora, y queríamos consultarte, ¿cómo está funcionando eso y de qué manera eso nos puede ayudar a países como el nuestro a poder enfrentar
shocks como los que hemos tenido, la pandemia, una sequía tan severa como la que tuvimos el año pasado, y que de alguna manera podamos tener cierta espalda como para poder mitigar un poco esos efectos y que no nos golpee tan fuerte, directora? Esa es una pregunta mucho más desafiante todavía por el tiempo y todo lo que representa ese instrumento. Pero voy a tratar de de sintetizar para responderte. Primero, una precisión sobre lo que hablábamos hace rato. Yo te decía, no estoy segura si es que te aclaré. Te dije que la inflación en términos interanuales está en torno al 5.1%. Ese es el dato de mayo, solamente para precisar, porque no me estaba acordando. Si es que te respondí ese punto, o si precisé ese punto. Ahora, sobre la otra parte de la pregunta, y creo que va en línea también con todo esto que estamos viviendo. Lo primero, antes de decirte, Samuel, de qué se trata ese instrumento de coordinación de políticas, yo creo que hoy estamos hablando de lo que fue la pandemia, de cómo enfrentamos todas estas situaciones, tanto desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista fiscal. Podemos decir de que estas herramientas se prepararon y podemos decir de que pudieron dar las respuestas adecuadas y en el momento adecuado. Entonces, eso da cuenta de que hay como un consenso político, social, económico, de la importancia central que tienen estas reglas. Porque vos me preguntabas hace rato de la política, de la tasa de política monetaria, me hablaste de la inflación, estuvimos hablando, detrás de todo esto hay reglas. Hay reglas que hay que cumplir y detrás de esa construcción de estas reglas en algún momento hubo un consenso. Y creo que detrás de ese consenso logramos esta solvencia técnica y esta independencia también, tanto del Banco Central y también desde el punto de vista fiscal. Entonces, lo que hay detrás de este instrumento de coordinación de políticas es fortalecer estas herramientas y dar un paso más. Dar un paso más en el sentido de nuevo, empezar a generar consensos sobre nuevas reglas. De eso se trata. Actualizar algunas que tenemos y crear nuevas que nuestro país necesita. Entonces, el instrumento de coordinación de políticas es un acuerdo que fue construido, digamos, con el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones vinculadas, también con el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo y que tiene metas, por un lado tiene metas cuantitativas y por otro lado también tiene como un cronograma de envío de iniciativas al Congreso, es decir, de algunas leyes específicas. Entonces son 9 en total. Y cada una de estas propuestas tienen fechas específicas y el compromiso es enviar a consideración del Congreso para que se pueda iniciar un debate sobre varias de estas. Y por otro lado también lo importante es destacar que este es un acuerdo no financiero. Sí, acá no se trata de un acuerdo atado a un financiamiento ni nada por el estilo, sino tiene que ver con fortalecer y transformar ciertas de las reglas. Ahora, quiero citar algunas de ellas. Te decía que son 9. Hay varias instituciones involucradas en esto. Varias de estas nuevas herramientas están lideradas por el Ministerio de Hacienda. Tiene, por ejemplo, una de las herramientas tiene que ver con fortalecer los programas sociales, tiene que ver con la ley del servicio civil, discutir esa ley, enviar al Congreso, creo que esa ya se envió al Congreso, tiene que ver con reglamentar la nueva ley de compras públicas y por otro lado también tiene que ver con inclusión financiera, tiene que ver con formalizar nuestra economía. Y hay 2 elementos, primero, sistema de pensiones y segundo,
formalizar la economía. Y en términos de formalización, te hago un paréntesis y abro como en dos, ¿verdad? Te decía hace rato que esto es bastante extenso, pero voy a tratar de sintetizar. Cuando hablamos de formalización, tiene también están construyendo un proyecto pensado en el sector de las MIPYMES, pensado también en los pequeños emprendedores, en aquellos trabajadores independientes que hoy están también con un crecimiento importante en nuestra economía. Entonces, tenemos que pensar en cómo lograr que estos sectores puedan ser formalizados, teniendo presente la importancia que tiene y las ventajas que tiene para un sector formalizarse. Y por otro lado, complementario es hablar de inclusión financiera. Creo que formalizarse, el primer paso es formalizarse, el segundo paso también es acceder al sistema financiero. Entonces hay un proyecto de ley también que ya está a consideración del Congreso que va a permitir aumentar la inclusión financiera en nuestro país. No voy a entrar en muchos detalles, pues son varias iniciativas. El otro proyecto que también fue liderado por el Banco Central es un proyecto de garantías mobiliarias, que teniendo en cuenta un poco también de nuevo la situación de los sectores que gran parte aportan a la economía, que es el sector de las MIPYMES, generan empleo y que también requieren dar ese siguiente paso en términos de acceso al financiamiento. Entonces, este proyecto de garantías mobiliarias va a crear primero un instrumento que va a permitir que las MIPYMES puedan utilizar los bienes muebles para poder acceder a mayor financiamiento. Entonces se va a crear como un registro de estos bienes muebles para que puedan acceder. ¿Cuál es la característica principal que vemos en los países de la región y también, por supuesto, en el nuestro? Que gran parte de las garantías que se utilizan para acceder al financiamiento son los bienes inmuebles. Pero por otro lado, la naturaleza del sector de las MIPYMES es diferente. Muchos de ellos tienen más bienes muebles. Entonces, registrar eso va a permitir también mayor acceso al sistema financiero, mayor acceso al financiamiento y muchos otros elementos positivos de este proyecto que también pudimos ver experiencias en otros países. Y el tercero que afecta, o digamos que en cierta medida participó el Banco Central en la elaboración, tiene que ver con el proyecto del sistema de regulación del sistema de pensiones, supervisión y regulación. También es un proyecto bastante complejo, uno desde la etapa activa ahorra para su jubilación. Entonces, cuando llegado el momento de la etapa pasiva, cuando uno se retira, vos tenés como una pensión prometida en nuestro sistema. Ingresás al mercado laboral con ciertas reglas, aparte de tus compromisos del acuerdo contractual con el empleador, también hay un acuerdo como trabajador en situación de dependencia de contribuir para tu seguridad social. Pensando hacia adelante, ¿y qué es lo que pasa con esa contribución mensualmente? Eso va a un fondo, dependiendo de dónde uno trabaje, en qué sector depende, va a un fondo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En Paraguay tenemos como 8 entidades previsionales que se encargan de administrar nuestros ahorros. Entonces, lo que queremos es uniformar las reglas en cuanto al mecanismo de administración de esos fondos. Hoy no tenemos reglas uniformes. Eso es lo que pretende el tercer proyecto, que tiene que ver con crear una estructura de supervisión y de regulación. Es decir, de nuevo, proteger. Existen reglas hoy en el mercado, eso hay que ser también bastante claro. Si miramos en las respectivas cartas orgánicas de todas las entidades previsionales, existen ciertas reglas en cuanto a la administración. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay reglas uniformes sobre cómo administrar, sobre cómo tomar decisiones de inversión. También hay que ser claros que cuando hablamos de
crear una estructura como esta, no se trata de cambiar las reglas de juego. Es decir, no se trata de cambiar, por ejemplo, la tasa de contribución, sino se trata de, muy por el contrario, de crear estas nuevas reglas para proteger, garantizar el ahorro pensional, y por otro lado también estos fondos tienen un impacto importante en el sistema financiero, ¿verdad? Decía que tenemos 8 entidades previsionales, 2 de ellas son las más importantes en términos de concentración de activos, que es el Instituto de Previsión Social, y por otro lado también está la Caja Fiscal. Esas son como las 2 más importantes en términos de cantidad de trabajadores y en términos de fondos también previsionales. Entonces, pensando hacia adelante, creo que es necesario empezar a construir estas reglas, fortalecer nuestro sistema de pensiones y dar ese paso mirando hacia adelante. Por otro lado, Paraguay es uno de los pocos países en la región que no tiene una estructura como la que se está planteando a través de este instrumento de coordinación de política. Entonces, para cerrar esta parte, hay un cronograma, no te hablé de las demás porque es bastante extenso, y en el último caso del proyecto de la creación de la instancia de supervisión, está en el acuerdo enviar al Congreso a finales de este año. Entonces, lo que se espera es que este sea un año de debate, que sea un año de socialización, y que a través, en este caso a través del Ministerio de Hacienda, se pueda discutir, presentar, entrar en más detalles sobre lo que representa este proyecto, este y todos los demás proyectos. Porque te decía hace rato, es importante dar ese siguiente paso en nuestra economía, pensar en nuevas reglas, fortalecer las que tenemos y por sobre todo involucrarnos en la discusión, porque creo que de eso se trata. El consenso se puede lograr, pero mucho depende de la capacidad de diálogo que podamos tener. Totalmente. Gracias, directora. Sí, sin lugar a dudas, el tema de la ley de pensiones que va a ser tratado en el Congreso, y lo van a notar en los próximos meses, va a ser uno de los grandes temas de debate que van a estar observando en los medios de comunicación. Una última consulta, viceministro, y no sé si el número que yo tengo en la cabeza se pudo haber actualizado ya, pues yo recuerdo que la Universidad Nacional de Asunción, la Politécnica, había hecho un estudio. En ese entonces estaba Gerardo Blanco, que hoy es consejero de Itaipú, había trabajado con esos estudios y decía que la matriz, digamos, de energética en Paraguay a la hora de industrializar nuestros productos, usábamos energía eléctrica más o menos en un 48% de nuestras industrias, ¿verdad? Y el resto usaban combustibles o otros tipos de combustibles fósiles. Hoy día se está hablando mucho de la economía verde, de la sustentabilidad, y entiendo que desde el viceministerio también se está trabajando mucho en lo que es ayudar a que tengamos industrias de hidrógeno verde y un montón de otro tipo de energías sustentables. ¿Cómo se está trabajando en eso, en usar más nuestra energía y en ir comenzando también a explorar otros tipos de energías sustentables, que creo que ya es la tendencia que va a marcar a partir de ahora al mundo económico? Sí, es correcto, ¿verdad? 19% de nuestra matriz energética, de nuestra demanda principalmente, o sea, todo lo que se demanda para la producción está sobre la base de la energía, y en este caso la energía hidroeléctrica, ¿verdad? Y básicamente un 40% descansa sobre derivados de combustibles fósiles, ¿verdad? Que es no renovable. Por su parte, otro 40% tiene que ver con biomasa. Entonces, esa es nuestra estructura de demanda, eso es lo que demandamos. Entonces, nosotros tenemos una producción aproximadamente de 40% de toda nuestra estructura de producción de energía, 40% es energía eléctrica, 40% creo que si mal no recuerdo. Y resulta que estamos utilizando un recurso muy importante para el desarrollo industrial, ¿verdad? Que no es, o mismo incluso para las fuentes móviles. Hoy día hablamos de la movilidad eléctrica. Entonces estamos utilizando intensivamente un recurso, un insumo que no producimos, y lo que producimos dejamos de lado con todos los beneficios que ello conlleva. Por ejemplo, si nosotros pudiésemos acelerar la convergencia desde las fuentes móviles,
vinculados con el transporte, con los vehículos eléctricos desde combustión hacia los de movilidad eléctrica, ahorraríamos 2.600 millones de dólares por importación, porque dejaríamos de importar combustibles al año. Sumado a un conjunto de beneficios, por ejemplo, una moto eléctrica opera con el equivalente al 1.7% del costo de una moto a combustión, un vehículo opera entre el 10 al 15%, entonces hay un conjunto de ventajas. Y si hablamos del tema de la industria y la energía renovable, tenemos varios espacios, no solamente con el tema de la energía eléctrica en sí, sino además de eso con todo lo que conlleva la energía renovable. En el Chaco, por ejemplo, ya están desarrollando parques solares, ¿verdad? Los efectos de aprovechar la abundante cantidad de tiempo que ellos tienen desde el punto de vista de un clima con mucho sol. Hoy tienen un parque que produce 1 megawatt, es un parque de 1 hectárea, pero está en fase experimental. Ya tenemos el caso de algunos frigoríficos que están utilizando, por ejemplo, la energía solar como una alternativa, y en un 38% de toda su demanda de energía lo cubren con energía solar, ¿verdad? Entonces, Paraguay tiene un conjunto de instrumentos y a ellos le sumamos la ley que fue aprobada recientemente que permite que la ANDE compre energía privada. O sea, los privados también pueden producir energía y pueden hacer varias cosas con esa energía. Pueden venderle a la ANDE para que la ANDE a su vez la explote, ¿verdad? Pueden firmar un acuerdo con la ANDE para utilizar la infraestructura, la ANDE transportar la energía hacia algún punto que ellos deseen, o bien se puede exportar esa energía. Entonces, todo ese tipo de cosas van a ayudar bastante. Y por supuesto la energía es un factor fundamental porque es lo que mueve la industria. Nosotros tenemos abundante energía y el hecho de utilizar fuentes energéticas renovables nos va a permitir ingresar a mercados que son exigentes y que están imponiendo hoy día incluso sanciones a aquellos procesos productivos que están de alguna u otra manera contribuyendo a la emisión de gases de efecto invernadero. Creo que en unos pocos días más Europa, por ejemplo, va a imponer una medida que le llaman el impuesto al carbono por frontera. ¿Eso qué significa? Significa que si voy a exportar un producto, lo que ellos van a hacer es verificar si el producto está viniendo de una fábrica, un establecimiento, y el grado de contribución a los gases de efectos invernaderos, y sobre esa base, dependiendo cuánta tonelada de emisión se, digamos, desarrolle esta fábrica, entonces van a aplicar un impuesto si uno quiere acceder en poco tiempo a los países de ingresos altos. Es un desafío, se está trabajando en eso. Creemos nosotros de que eso tiene que darse bajo un proceso gradual. Estamos observando incluso acciones que son un poco no tan graduales, ¿verdad? Son acciones de corto plazo, lo cual de alguna u otra manera puede comprometer incluso el desarrollo productivo del país. Totalmente. Directora y viceministro, muchísimas gracias por la participación. Creo que tenemos un pantallazo, por lo menos general, de cómo está Paraguay en materia económica y qué se está haciendo en materia industrial y sobre todo las legislaciones que se vienen de aquí en breve, algunas ya con ingreso en el Congreso y otras que van a ser presentadas. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos que han venido hoy para compartir con nosotros.